Ok, muy buenas noches, compañeros. Antes de entrar en el tema, quiero comenzar con una pequeña situación que muchos hemos visto o vivido. Imaginémonos a un empleado al que el jefe le pide que ajuste un informe para que los números se vean mejor. El jefe le promete un ascenso si coopera y el trabajador sabe que esto está mal. Siente presión de aceptar porque no quiere perder su puesto. Este tipo de casos nos hace pensar, ¿realmente en los negocios hay espacio para la ética? ¿O solo importa cumplir metas sin importar los medios? Precisamente de eso trata nuestro conversatorio hoy, sobre los 12 mitos de la ética de los negocios. Este tema busca romper esas ideas falsas que muchas veces se repiten en el mundo laboral, como creer que para tener éxito hay que hacer lo que sea necesario, o que ser ético es un lujo que solo algunos pueden darse. Pero la realidad es que la ética no es un obstáculo para el éxito, sino la base de lo que lo sostiene. Como grupo quisimos analizar estos mitos diferentes desde un punto de vista no relacionado, con ejemplos reflexivos y cómo actuaríamos de forma profesional. Personalmente creo entender que estos mitos nos ayudan a ver que los valores y los resultados sí se pueden ir juntos siempre que actuemos con coherencia y responsabilidad. Siguiente, compañero. Los integrantes del grupo, los integrantes del grupo son Gladys Noemí Reyes Flores, mi persona, Laura Gabriel, Laura, Ga- Laura Graviela Celaya, Velázquez, Omar Antonio Escobar Alfaro y Natalie Cardona. Con eso paso inicio al compañero Omar Alfaro. Bueno, muy buenas noches, compañero, ¿verdad? A mí me toca hablar sobre un poquito sobre los mitos que serían del 1 al 3. Pero como primero tenemos una introducción, ¿verdad? Que los mitos en la ética de los negocios son creencias erróneas que pueden afectar la toma de decisiones y la conducta del ámbito empresarial. Se dice que la ética de los negocios es un tipo de ética aplicada o ética profesional que analiza los principios éticos y morales que se aplican en el mundo de los negocios, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, para empezar, tenemos el mito número 1, que es la doble moral. Bueno, se piensa que en la vida privada y la vida pública están totalmente separadas. ¿Por qué? Porque se dice que la persona es la misma en su casa, en la calle o en el trabajo. Entonces los valores no se pueden poner o quitar como si fueran ropa. Es decir, o es o no es. Eso puede ser así como podemos decir, un ejemplo sería, si un gerente es honesto en su vida personal, no miente, cumple su palabra, lo será también en la empresa, lo cual no va a manipular cuentas ni engañará a los clientes. Es decir, que no va a verles como así la cara, va a ser honesto. Bueno, en cambio, si alguien engaña en lo privado, por ejemplo, si él iba de sus impuestos en su vida personal, es probable que también lo haga en la compañía. Es a lo que nos referimos sobre lo que no podría ser una una persona ética, porque es o no es verdad. Bueno, luego tenemos el mito número 2 de bájale a tu rollo. Se cree que en la ética en los negocios no necesita teoría, que basta solo comportarse bien. Pero para la ética que sea sólida necesita una visión clara del ser humano y de la vida. No basta con un manual de buenas maneras. Hay que tener principios que guíen las decisiones. Si no hay fundamentos en la ética, en la empresa quedan en simples frases bonitas sobre ser justo, ser responsable, pero realmente no cambia nada. Un ejemplo, podemos decir, no aceptamos sobornos, pero si no creen que el dinero no lo es todo, cuando aparezca un cliente que ofrezca un regalo grande a los empleados podrían ceder. Pero en cambio, si la empresa tiene una visión
clara, por ejemplo, el respeto y la justicia valen más que cualquier ganancia, los trabajadores sabrán por qué rechazar un soborno aunque parezca muy tentador. También tenemos el mito número 3 de saber de misterios. Se dice que en la ética de los negocios no se puede enseñar. ¿Por qué? Porque la ética no solo es teoría, sino práctica. Igual que tocar el piano, se necesita práctica, pero también guía de maestros y ejemplos. La ética se aprende con la experiencia, con ejemplos de otros y con la práctica constante de la empresa. Un ejemplo es un joven empleado no sabe bien cómo actuar en un caso de corrupción. Si tiene un jefe que le dé el ejemplo, o sea, es decir, rechaza los regalos, cumple las normas y no es mentiroso, va a aprender a actuar igual. Y eso sería todo por mi parte y los dejo con el siguiente compañero. Compañero Fernando, sigue usted, ¿verdad? Correcto. Pase a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. El mito 4, el prontuario, cree que la ética se aprende como un conjunto de reglas fijas, cuando en realidad requiere reflexión y valores personales, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa puede tener un manual de conductas con reglas escritas, pero eso no garantiza que los empleados actúen éticamente. Si alguien cumple las reglas solo por obligación, pero sin convicción, no está siendo realmente ético, porque la ética ve más allá del papel, está en cómo la aplicamos en los valores en cada decisión. Yo pienso que en los negocios, si solo seguimos un reglamento sin pensar si es justo o correcto, no estamos siendo del todo éticos, sino solo estamos obedeciendo algo. El mito, la ingeniería ética. Pensar que la ética se puede programar o controlar mediante políticas y sanciones como si fuera un sistema automático. Un ejemplo es cuando una empresa instala cámaras o pone castigos muy estrictos para evitar fraude, ¿verdad? Puede funcionar por miedo, pero no por convicción. La ética se impone con controles, no se impone con controles, por favor, perdón. eh, Se forma con valores, liderazgo, responsabilidades que puedan inculcar nuestros líderes en una organización. En mi opinión, no basta con poner normas, porque la ética demuestra cuando las personas hacen lo correcto, incluso cuando nadie nos está observando. Eso es parte de la ética. Que no necesitemos que alguien nos esté, como decimos en el buen castellano, cuidando las costillas para hacer lo que debemos de hacer. El mito del buen ladrón. Pensar que el fin justifica los medios, por ejemplo, que está bien mentir o robar si es para beneficiar a la empresa. Un ejemplo típico es cuando un vendedor miente a un cliente para cerrar una venta y piensa que no pasa nada porque ayuda a la empresa a ganar dinero. Eso es falso porque ningún resultado positivo justifica una acción inmoral. Aunque el resultado parezca bueno, si lo conseguimos haciendo daño o engañando, en ese momento dejamos de ser éticos, porque usamos el método de mentir para obtener un buen resultado, cuando no debe de ser así. Debemos seguir siempre el camino correcto para estar bien moralmente hasta nosotros mismos. Así que continúa mi siguiente compañera. Buenas noches, dándole seguimiento a lo que es estos 12 mitos, ¿verdad? Que están relacionados con las empresas y hasta desde mucho antes hasta en la actualidad. En este caso vamos a mencionar el mito del legalismo. El mito del legalismo más que todo se refiere a cumplir la ley. O sea, no basta cumplir la ley y con que seamos éticos. O sea, no es hasta ahí nomás. Ser ético va más allá y en este caso no solamente es necesario y suficiente cumplir las normas establecidas, ¿verdad? Por la sociedad, sino que manejar ya situaciones propias, criterios propios. Y un ejemplo de ello podría ser que una empresa para evadir impuestos o para mejorar su imagen tenga una fundación, pero no llega al fin o al objetivo, ¿verdad? Que es ayudar a las personas.
solamente por cumplir con un reglamento. Y el siguiente mito podríamos mencionar mito de la eficacia, que es KGB, que más que todo se refiere a controles excesivos. Muchas veces confundimos con que tenemos que ser controlados o tenemos que controlar para hacer de que X o Y personas sean éticos y no necesariamente. Recordemos que la ética en sí es individual y ya es propia de cada persona y es desde lo más interno, ¿verdad? Y el siguiente sería ya el mito del minote que se refiere al organigrama. Todas las empresas en sí tienen un organigrama, pero eso no, por más que modifiquen o por más que pongan estricto lo que es jerarquías o el organigrama en sí en una determinada empresa, no significa que van a consolidar y van a tener un personal ético. ¿Por qué? Que tienen que tratar, si quieren volver una empresa a un organigrama realmente ético, tienen que trabajar cada persona de manera individual, porque ya es una conducta propia. Solamente y continúo con la compañera. Sí, bien, buenas noches. Continuando con los mitos, tenemos lo que también es el mito del buen negociante, que el mito aquí es el que la ética es un valor agregado y que puede añadir o quitar según le convenga. Pero la realidad es que la ética es un extra ni un accesorio comercial y que no se trata de algo que se pueda poner una etiqueta del producto o medir en dinero y que la ética es una parte pues esencial de todo el proceso empresarial. Esta pues es la manera de producir en todo, en lo que se trata de los empleados. Podríamos poner un ejemplo aquí que una empresa pues que fabrica ropa puede usar materiales reciclados para pagar sueldos justos y cuidar el impacto ambiental. Esto no lo hace solo porque vende más con eso, sino porque forma parte de lo que son sus valores. En cambio, una empresa pues que explota a trabajadores o contamina, aunque gane dinero, no puede llamarse un buen negociante ético. Tenemos también lo que es el mito del puritano. El mito aquí es que no se deben premiar las actitudes éticas. Ser ético, pues, es una obligación o es algo que se reconozca. La realidad de este es que aunque la ética no deba practicarse por interés o recompensa, las empresas sí deben crear lo que es un entorno que promueva lo que es la buena conducta. Porque no basta con castigar los malos actos, también es importante reconocer los buenos comportamientos. Aquí podríamos poner un ejemplo que digamos que en un banco si solo se castiga al cajero que roba, pero nunca se valora al que lleva años trabajando con honestidad, se envía el mensaje de que ser ético no importa. En cambio, si se reconoce públicamente la trayectoria del cajero honesto o se le promueve por su confiabilidad, se refuerza con lo que es la cultura ética. Tenemos también lo que es el mito de la pipila. En la ética es un conjunto de prohibiciones que limita la libertad y aplasta la personalidad. Esto sería el mito. La realidad de este es que la ética pues no exige prohibir o reprimir, sino para orientar. Es una guía que nos ayuda como personas y a las empresas a desarrollar su máximo potencial humano. El ser ético no significa ser débil o limitado, al contrario, permite actuar con claridad, con coherencia y con confianza. Podríamos poner aquí un ejemplo en que un vendedor que decide no mentir para cerrar en una venta quizás pierda la comisión momentánea de esta, pero gana la confianza del cliente y una reputación sólida a largo plazo. Su comportamiento ético no lo limita por todo lo contrario, lo fortalece. Pues en resumen podríamos decir que la ética no aplasta, sino que impulsa y que es más como un trampolín, pues que permite actuar con libertad, sabiendo que se está haciendo lo correcto. Cerramos con la compañera Natalie que nos hará las conclusiones del... Gracias, compañera. Bueno, las conclusiones para entender lo que hemos hablado sobre lo que es los mitos sobre lo que es ético y ser un buen negociante. Primeramente, resaltamos de que tener ética no es un obstáculo, sino que más bien es una guía para saber qué es lo correcto y poder llegar al éxito de manera justa y sostenible. Romper con estos mitos también significa reconocer los valores de la integridad y llevar de la mano la rentabilidad y la competitividad sin negar lo que es la ética
por aumentar el volumen de negocio. La verdadera fortaleza de una empresa está en hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo obliga a hacerlo. Y eso también se da como resultado el prestigio sobre este comerciante o esta empresa en sí. Igualmente se puede decir que estos 12 mitos antes expuestos ayudan a tomar mejores decisiones, los hacen más responsables en su entorno laboral. Igualmente, la ética no solo maneja lo que es la reputación de una empresa, sino que también fortalece lo que son las relaciones entre los empleados, clientes y la sociedad, creando un legado y una cultura de competitividad para ser cada vez más justos y tener una ética cada vez más representativa a la hora de hacer negocios. Gracias. Aportando a lo que dice mi compañera, pues muchas veces se dice que en los negocios, ¿verdad? Hay que hacer lo que sea necesario para tener éxito, pero después de analizar estos mitos podemos concluir que no es del todo cierto. Entendemos que el verdadero éxito está en mantener nuestros valores incluso en los momentos difíciles, ¿verdad? Creo que todos logramos coincidir al final de esta presentación que las empresas pueden ser rentables y al mismo tiempo humanas y éticas, y nosotros como los futuros profesionales tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de demostrar que la ética no se opone al progreso, sino más bien la fortalece, porque genera más confianza. Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros por el esfuerzo y la preparación y pues también las ideas que acaban de compartir con nosotros. Ha sido un gusto, ¿verdad? Gracias, buenas noches, un gusto para todos. Gracias, buenas noches. Yo creo que para